Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que viajaban a Naolinco en bus de tercera clase los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Subida al cielo de Luis Buñuel. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno, películas que hemos descubierto recientemente, como es el caso bueno, como es el caso, en mi caso, valga la redundancia, de la película que vamos a hablar hoy. Es una película que yo descubrí apenas hace unos 4 días, que se llama, perdón, Subida al cielo. Hoy nos toca, perdón, hoy nos toca Subida al cielo para continuar con nuestro ciclo, este ciclo interesantísimo que estamos haciendo dedicado al gran Luis Buñuel. Subida al cielo es una de sus primeras películas. Estamos recorriendo, como ya les habíamos comentado, estamos recorriendo su filmografía en orden cronológico. Sin embargo, en esta ocasión nos saltamos una de sus obras maestras, grandes, digamos, sí, literalmente obras maestras, grandes películas de históricas a nivel mundial, que es Los Olvidados, puesto que ya la comentamos previamente en este podcast, eh, pero no está de más mencionarla, puesto que justo la película de Los Olvidados fue la que hizo Luis Buñuel justo después del Gran Calavera, que fue la película que comentamos en el episodio anterior dedicado a Buñuel. Y pues la película que vamos a comentar hoy, Subida al cielo, de 1952, pues digamos que nos estamos saltando tres películas. Tuvimos que hacer, Paquito tuvo que hacer una lista de las que a él le parecían, pues las que Paquito es muchísimo más conocedor de Buñuel que yo. Él sí es fanático de Buñuel y por lo tanto él hizo la lista de las que, pues de las que consideraba que eran realmente las que pues las top, porque pues es que hay muchas, o sea, es demasiado. Entonces Paquito hizo la lista de las top. Entonces, de El Gran Calavera de 1949, de ahí Buñuel filmó Los Olvidados en 1950, y nos vamos a saltar tres películas: Susana, Demonio y Carne, de 1951, La hija del engaño, de 1951 también, y Una mujer sin amor, cuando los hijos nos juzgan, o también conocida como Cuando los hijos nos juzgan, de 1952, y nos vamos a ir directo a Subida al cielo, de 1952. Entonces estamos hablando de un Luis Buñuel que ya lleva varios largometrajes. En el capítulo sobre el Gran Calavera comentábamos, Paquito y yo, que fue la película en la que Paquito nos comentaba que Buñuel mismo declaró que fue la película donde aprendió a hacer cine normal, es decir, con una narrativa convencional. Y creo yo que yo mencionaba en ese episodio que hasta se siente lo teatral del origen de esta historia del Gran Calavera, pero eso no significa que no sea una película narrada con un buen lenguaje cinematográfico, con un buen uso del lenguaje cinematográfico. Sin embargo, es una película con una narrativa visual, a mi parecer,
extremadamente sobria, lo cual contrasta muchísimo con los dos cortometrajes surrealistas, El perro andaluz y La Edad de Oro. Entonces, para mí había un contraste muy marcado entre El perro andaluz y La Edad de Oro y El Gran Calavera. Eran como opuestos en cuanto a, pues en cuanto a que narra una historia convencional, con una narrativa visual convencional. Sin embargo, en Subida al Cielo, yo me encontré con un Luis Buñuel que ha logrado integrar a esos dos Buñueles, el que aprendió a hacer cine normal, el que aprendió a narrar una historia lógica digamos, con una narrativa normal, tradicional, convencional, pero también el Buñuel surrealista, ese Buñuel vanguardista que hizo historia en los años 30, bueno, 29 y 30 en Francia. Entonces, para mí, esta película de Subida al Cielo, yo veo a los dos Buñueles ya y eso y con esto no estoy diciendo que en Los Olvidados no hubiera una integración de ello, pero en Los Olvidados siento que se comenta muy seguido la secuencia onírica. Siento que es muy común cuando se habla de Los Olvidados que alguien diga, y por cierto, hay una escena onírica, hay una escena surrealista. O sea, como que es como una burbujita dentro de la película donde Buñuel dijo, aquí está el surrealista. Mientras que Subida al Cielo para mí la película tiene tintes surrealistas de principio a fin. Yo siento que la película ya se siente onírica aún cuando está narrando una historia, yo no diría convencional, pero una historia lineal, con personajes que hablan, que se comunican, que tienen personalidad, etcétera. Pero eso no significa que sea una película normal. Yo sí, es una película que tiene como un poquito una lógica onírica, donde la trama no es necesariamente una situación de causalidad, una historia que comienza, se desarrolla y culmina de una manera causal al 100%, porque más bien se tratan hay muchos episodios que están, diría yo, inconexos en el buen sentido de la palabra. De tal modo que la película, a mi parecer, se siente un poquito como un sueño, se siente como peripecias que a veces tienen una lógica onírica. La historia principal trata sobre Oliverio Grajales, interpretado por el actor Esteban Mayo. Él es un joven que vive una ciudad muy pequeña en la costa del estado de Guerrero. Es un lugar próspero donde pues viven en el negocio del aceite que sacan de las palmeras. Es un lugar bonito, pintoresco, no nos muestra Buñuel como la Ciudad de México en Los Olvidados y esa miseria y pues esa fealdad estética que tiene Los Olvidados, sino que aquí desde un comienzo el narrador nos dice, estas personas son prósperas y nos muestra sus casitas, no sé si llamarles cabañas o chozas, pero todas iguales, muy pintoresca, la cámara se mueve por ese lugar y nos enteramos que este personaje, Oliverio Grajales, tiene el problema que sus hermanos le quieren agandallar la herencia de su madre, que está moribunda. Entonces, Oliverio le dice a su madre, yo me quiero ir a la Ciudad de México, yo no me quiero quedar aquí. Él está casado y tiene un hijo. Sin embargo, le dice a su madre, yo lo único que te pido es que una casa en específico, que no recuerdo cómo se llama,
se la quede mi hijo, por favor, que tenga él un lugar donde vivir. Y la mamá le dice que sí, pero le dice, pues tenemos que hacer el testamento. Total que la película, los hermanos de Oliverio son, digamos, como los villanos, pero la película realmente de lo que trata es del viaje de Oliverio y va a buscar a un escribano, se embarca en un autobús para, pues para buscar un escribano, traerlo de regreso y que le tome su última voluntad a su madre y que firme su testamento con el objetivo de proteger a su nieto. Esa es, digamos, como la premisa dramática. Sin embargo, pues a mí el de viaje de ida y de retorno, eso es donde yo digo que la película se empieza a tornar un poquito onírica. Me recuerda un poco a Apocalypse Now, que es una película que tiene un comienzo muy normal, con una misión muy concreta, pero a lo largo de la historia van sucediendo tantas peripecias, como el que el camión se queda atrapado en el río y hay toda una secuencia en la que tienen que meter una niña, tiene que meter a unos bueyes para sacar el camión del río. Todo, es una locura. También bueno, Oliverio está casado con doña Albina, perdón, sí, con doña Albina, que digamos, es una mujer joven, pero pareciera que fuera una viejita porque la trata como si fuera viejita, no sé, pareciera como que no la ve realmente como su esposa. Y a lo largo del viaje, Oliverio convive mucho con un personaje llamado Raquel, interpretado por la actriz Lilia Prado, interesantísimo, que es ahí donde entra yo, creo, otro de los temas muy buñuelescos en el que Raquel los trata de seducir y lo trata de seducir y hace todo su esfuerzo. Voy a dejar para mi segunda participación los comentarios sobre los personajes porque es una película llena de peripecias, llena de personajes pintorescos, pero bueno, voy a concluir esto mencionando que la película está escrita, tiene 4 guionistas: Luis Buñuel, Manuel Alto Aguirre, este poeta español, también el escritor mexicano Juan de la Cabada y Lilia Solano Galeana. Sin embargo, el origen de la película fue una idea del poeta Manuel Alto Aguirre. Bueno, sí, de uno de estos, de los guionistas, el poeta Alto Aguirre, que fue un poeta español, también exiliado y amigo de Buñuel, que básicamente la película existe gracias a él, porque con el dinero de su esposa le dijo a Buñuel: oye, yo quiero hacer esta película, a mí se me ocurre esta idea, vamos a escribirla juntos, yo la financio, bueno, mi esposa la financia, pero yo quiero que tú la dirijas. Buñuel acepta, se ponen a escribir el guión juntos y creo yo que el resultado es un trabajo excepcional. Realmente una película que a mí me sorprendió por cómo combina, repito, el Buñuel que sabe narrar situaciones con una lógica normal y que el que sabe integrarlo con una lógica onírica. Pero bueno, a mí me interesa mucho saber la opinión del experto, entonces vamos a escuchar a Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo la viste, Paquito? Muchas gracias, Fer. Este, qué miedo que me digas experto tú. No, no, bueno, es que sí, tengo que reconocer que soy fanático de Buñuel desde muy chiquito. Es decir, Buñuel es mi Kubrick, pero no, no, yo disto mucho de ser un experto. Subida al cielo es una película que yo disfruto mucho y le comentaba a Fernando antes de grabar el episodio que por unos comentarios que él me hizo me entró la curiosidad porque habían detalles que no tenía muy frescos y por suerte la encontré en YouTube porque es una película ya muy difícil de conseguir por medios legítimos. Yo la tenía en DVD
pero debe estar todavía con mi papá. Y pues la encontré ahí en YouTube, por cierto, subtitulada en portugués, es la mejor edición, la mejor versión que han subido. Y hay muchas, muchas cosas que aprendí de esta revisada, ahora a mis 47 años de edad. Y hay muchas cosas interesantes que rescatar, no solo de la narrativa cinematográfica y de la narrativa literaria de Buñuel y de sus guionistas, sino también de la idiosincrasia del mexicano vista a través de los ojos de un gachupín, pero no de cualquier español, sino de uno que tenía un ojo clínico para analizar al ser humano. Y Luis Buñuel me preguntaba, Carolina, si era buena onda, porque ya ves que la figura del director, que es un tirano y grosero y así, pues persigue a los artistas. Y hubo un tiempo en que incluso se festejaba porque el director tenía que insultar al actor y esas cosas que a mí me caen muy gordas. Que había que hacer un conflicto con el actor para que sufre, que bueno, todo eso, ¿no? Y no, realmente Buñuel no era una persona así. De hecho, él siempre dice que no batalló mucho a sus actores, sobre todo a Lilia Prado, que era una jovencita muy ilusa. Él cuenta una anécdota que ya platicamos Fernando y yo muy divertida, en que las bromas de Buñuel, y hay muchas, muchas historias de las bromas de Buñuel, eran particularmente extrañas porque Buñuel tenía la facultad de hacerlas en un estado de seriedad tal que la gente nunca sabía cuándo estaba bromeando y cuándo estaba diciendo cosas en serio. Entonces se les acercó a Lilia Prado y al protagonista, que me parece que se apellida Márquez, pero no recuerdo el nombre del muchacho. A Buñuel, fíjate que a Buñuel no le gustó mucho ese actor, pero bueno, pues ahí es el que quedó, ¿no? Y les dijo, oigan, como hay muy poca chamba, el sindicato nos está autorizando a los directores cobrarles 100 pesos por cada primer plano. Entonces nomás vayan diciéndome cuántos primeros planos van a querer para que se los vaya yo metiendo a la planeación. Y Lilia Prado le dijo, ay, pues no sé, unos 8 o 10. Y el otro, y el otro le dijo, no, maestro director, los que usted quiera, maestro, pero muchos, muchos, muchos. Entonces, pues se la creyeron, le creyeron la broma, pero uno diría, ay, entonces Buñuel se agarró a las risas y les dijo, estoy bromeando. No, Buñuel no era así. Nunca te aclaraba que lo que había hecho era una broma. Más adelante contaremos más historias y anécdotas de él. Incluso yo vi una entrevista donde está hablando López Tarso y yo me di cuenta de que López Tarso cayó en la broma y nunca se dio cuenta, en toda su vida no se dio cuenta. Bueno, pues resulta que Buñuel también, así como era de simpático y de buena gente, era también un tirano en su familia y en su vida personal, y es que él vivía con ese doble espíritu, porque por un lado era profundamente conservador, fue una persona criada en una familia burguesa, con valores burgueses, y en España, y muy conservadora, y con esta figura materna tan grande, que lo arropó durante mucho tiempo. Él sobrevivió por su madre que le mandaba dinero y él siempre reconoce este complejo de Edipo. Él no lo ocultó, él era tan intelectual, tan inteligente, perdón, que se daba cuenta de estas cosas. Pero por el otro lado, pues también era profundamente revolucionario y en esa incongruencia vivió toda su vida. Pobrecitos los hijos, porque uno tiene el privilegio de haber disfrutado a Buñuel de lejos y pues no lo padeció en la casa, ¿no? Bueno, pues ese hombre en su historia mete esas dos perspectivas. En su vida al cielo tú lo puedes ver claramente. Hay otras películas como Una mujer sin amor o como Susana, donde también se ve ese Buñuel conservador que es misógino, que es pues siempre ha sido medio misántropo, pero también era particularmente misógino. Entonces, él
me recuerda en su película este conocimiento, iba a decir arcano por Calabozos y Dragones, pero no es este conocimiento, ay, ¿cómo le llaman? Ay, ya lo voy a arruinar por andar buscando la palabra precisa, pero es algo que se maneja en los círculos de estudios, de que todos los hombres tienen tres mujeres y necesitan encontrar a la cuarta, que es la mujer que reúne a las tres para ser iluminado. Entonces está la madre, está la esposa y está la palabra que empieza con P y que no vamos a decir para que no nos castiguen en el podcast. Y resulta que pues dice, tienes una madre que es la que te cuida, que es la que te resuelve tus problemas, que es la que te consuela. Tienes una esposa que es tu compañera de vida, que es la madre de tus hijos, que es la que te respeta y te adora. Y tienes a la P, que es la mujer con la que tienes relaciones sexuales, con la que vives la pasión carnal. Y tú encuentras esas tres mujeres en su obra. Y en esta película de Subida al Cielo empieza con una boda, empieza con Oliverio casándose con su esposa en una cosa muy antropológica en la que los novios tienen que irle a pedir perdón a la mamá de la novia y si la mamá da el perdón, entonces se hace la fiesta, los novios se suben a una lancha y se tienen que ir nadando, bueno, en la lancha hacia una isla desierta donde van a pasar una noche de pasión ardiente y van a regresar ya convertidos en marido y mujer. Pero cuando están a medio camino de cumplir su noche de bodas, es interrumpido por sus hermanos que le dicen que ya va a morir la mamá y que hay que repartir todo. Ya Fernando nos contó todo lo demás historia. Nada más una precisión, Jesucito no es hijo de Oliverio, es sobrino de Oliverio. Jesucito es hijo de la hija, de la única hija de la señora y murió de parto. Entonces la señora quiere proteger a Jesucito porque Jesucito es un niño que no tiene quien lo quiera y los tíos no lo quieren, solamente Oliverio. Entonces por ahí va la cosa. La esposa de Oliverio, que es la abnegada, la entregada, ni siquiera tienen relaciones sexuales porque justamente les interrumpen su luna de miel, se queda a cuidar a la madre. Pero durante el viaje Oliverio se va a encontrar a la mujer a la mujer de la P, que va a estar cazándolo como si fuera una presa, que lo va a estar acosando, acechando, porque lo desea y lo desea abiertamente, no es, ¿cómo se llama? No es hipócrita, se lo dice con todas sus letras, lo está seduciendo todo el tiempo y lo está agrediendo para que se rinda, le está hiriendo su hombría, su machismo, está apelando a su pasión y a sus deseos. Y eso va a seguir durante toda la película porque Buñuel tiene también esta figura femenina, que es la mujer mala, la mujer que usa su astucia para dañar, para robar, es una vampira que le chupa la vida al hombre y que es la perdición, es el pecado hecho mujer. Entonces esas tres ideas conviven con Buñuel. Incluso hay una secuencia onírica en la que Oliverio, que ya está más prendido que una estufa, sueña con que va a poseer a esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, Lilia Prado, que además era preciosa Lilia Prado y era jovencita, tenía como 20 años. Y cuando está en el merequetengue, de su boca sale una cáscara de naranja que lo lleva como si fuera un pescadito a un pedestal arriba del cual está su madre pelando la naranja cuya cáscara tiene pegada a la boca. Y ahí está. Al mismo tiempo está su esposa y la avienta al río y la desecha para irse con la otra. Y cuando ya están en el momento más apasionado, un montón de cabras lo despiertan, ¿no? Es una cosa impresionante, pero que tiene todos estos elementos de los que estoy hablando, ¿no? De las tres mujeres. Subida al cielo es una película que está caracterizada por tres cosas. Primero, por la visión
etnográfica que tiene Buñuel y Juan de la Cabada y el Tolaguirre, cuando ellos observan el mundo mexicano y lo trasladan al cine y a la página del guión. Y hay que entender que la gente europea consideraba que México era profundamente surrealista, pero México solo es profundamente surrealista cuando eres occidental, porque cuando eres mexicano, para ti lo irreal y esto que ellos llaman onírico, para ti es normal. Solamente es onírico porque lo ven a través de los ojos occidentales. Y eso es lo que lo vuelve tan, pues, tan interesante como sociológico, como antropológico, porque pues estos hombres ven todo esto que les parece mágico, que les parece increíble y que nosotros lo consideramos la realidad. Entonces, hay una secuencia en la que un padre entra con el ataúd de su hija pequeña y entra con el ataúd al camión y eso está inspirado en una vivencia de Buñuel. Hay un momento en que se les atasca el camión y la gente pues se baja a bañar al río y eso le pasó al Tolaguirre. Casi todas las peripecias que les van ocurriendo a lo largo de la historia son cosas que ocurrieron en la vida de ellos y que las fueron metiendo porque son vivencias, muy como hicieron el perro andaluz, Dalí y Buñuel, que metían sus sueños, bueno, pues aquí están metiendo sus vivencias. Y así como Mi huerfanito jefe, que se volvió Los Olvidados, es una película que traslada lo que ven y lo que testimonian como extraños, como fuereños, pues eso es Subida al cielo también. Pero eso está hermoso porque alguna vez vi un video sobre América Latina que se me hizo muy bonito, un comentario que hizo alguien en la calle que dijo, para ellos es realismo mágico y para nosotros es la realidad. Y es que es verdad. Es decir, estas cosas que para el occidental, para el europeo son tan extraordinarias y para exóticas hasta eso, y para nosotros son la vida cotidiana. Subirse a un camión de estos de tercera es una vivencia que he vivido muchas veces cuando era yo scout, cuando íbamos a Perote o cuando íbamos a Orizaba y estos viajes en camiones de tercera a Naulinco, donde se sube la gente con animalitos vivos, todo eso lo vivimos, estos festejos religiosos, estas tradiciones tan extrañas, pues nada más hay que ir al Naulinco en Día de Muertos para que veas algo que es súper realista, magiquense, y pues es normal, es nuestra realidad. Pero Buñuel de la Cabada y Alto Laguirre, que están viéndolo con los ojos del exterior, pues tienen la posibilidad de quitarle el filtro que nosotros tenemos, porque pues para nosotros no es extraordinario, no lo vemos extraordinario porque no es extraordinario para nosotros. Y cuando lo vemos a través de sus ojos, inmediatamente se vuelve mágico. Yo me acuerdo que mi papá me cuenta anécdotas de mi abuelo. De repente se despertaba mi abuelo y salía corriendo y se bajaba las escaleras y mi papá le decía, ¿qué pasó, papá? Y mi abuelo le decía, es que soñé que me perseguía el diablo. Y bueno, pues mi abuelo nació en 1898 en el Jalisco del siglo XIX y vive esa realidad, la realidad del la realidad mágica. Bueno, Fernando, ¿cómo ves mis debrayes que se salieron de control? Muchas gracias, Paquito. La verdad, muy interesante todo esto que nos dices, lo de las cuatro mujeres. Creo que es muy claro, creo que queda muy, muy de manifiesto en la película Subida al cielo. O sea, está la mamá, está la esposa y está la mujer fatal, por decirlo de algún modo, que tú ya bien nos hiciste un análisis excelente de lo que significa ser este tipo de mujer, ¿no? Como un súcubo que nos vuelve locos a los hombres y nos chupa la sangre. Es interesantísimo ese personaje de Raquel porque perdón, encarnado por Lilia Prado, porque toda la película, o sea, toda la película está duro y dale sobre Oliverio, como tú dices, de manera explícita. Sus avances no son
discretos ni mucho menos, le deja bien claro y Oliverio, como tú bien dices, está que arde. Esa secuencia onírica es impresionante, realmente Buñuel, creo yo que solo David Lynch podría competirle para hacer escenas de sueño, escenas de oníricas y creo yo que la película, digo yo que la película me parece como un sueño, por eso que mencionaba yo de justamente como tú mencionas, que todas las peripecias que suceden son vivencias que ellos tuvieron, así como en El perro andaluz fueron los sueños, que entonces todos fueron aportando, y eso a mí, esa información a mí pues hace que cobre más sentido el guión para mí, porque es muy interesante pues este desfile de personajes que me parece que tienen mucho el toque de Luis Alcoriza, aunque Luis Alcoriza no participó en esta película, pero como tú bien nos dijiste, Buñuel tenía una precisión quirúrgica para analizar la sociedad mexicana, los vicios de esta. Y creo yo que esta película me recuerda muchísimo a Mecánica Nacional, en la que un grupo de mexicanos se ve pues como atrapados en una convivencia, en un camino, justamente en un viaje, y que van saliendo a flote, pues como los vicios de la sociedad, pues esta hipocresía que creo yo que desde el perro andaluz y desde la edad de oro ya comenzaba Buñuel a mostrarla, la hipocresía de la sociedad, pero que una vez que llegó a México, pues se dio vuelo, ¿no? Junto con Luis Alcoriza, su amigo y colaborador. A mí me llama mucho la atención como nos dices, todo este ritual en el que se casan que el primero le piden el perdón a la mamá, les dice que sí y se van en la balsa. Todo es desde ese momento, ya la película ya me empieza a parecer un poco surrealista, pero como tú dices, es por la visión de ellos, es porque a ellos les parece surrealista y por eso lo plasman así, pero para los mexicanos es lo normal. Y lo que me llama mucho la atención es que Albina, esta esposa abnegada, que sí, perdón, me equivoqué, no es el hijo de Oliverio, es su sobrino al que le quiere dejar la casa. Albina, la esposa, le confiesa que le habría gustado pasar la luna de miel justamente en la casa que tienen en México, en la Ciudad de México. Y eso ya, pues por un lado, creo yo que se manifiesta, o más bien se pone de manifiesto esto que tú nos dices, el complejo de Edipo, como para Oliverio su madre pues tiene como una prioridad sobre su esposa, que de entrada ni siquiera se consumó el matrimonio, que ni siquiera tuvieron relaciones sexuales, y con Raquel es con quien finalmente en el viaje Oliverio termina teniendo esta relación sexual y como después ella se muestra fría, se muestra distante y le dice, no, pues ya, gracias, ya obtuve lo que quería. Y al final luego va a haber vamos a volver a ver esta frase con el rostro de Raquel sobrepuesto sobre el rostro de Albina, una cuestión muy surrealista, muy onírica. También digo que es onírica por estas tomas que justamente hace rato, perdón, Paquito me comentó que toda la película fue hecha en foro. Y yo decía, pero, caray, pero todas estas tomas del camión viajando por el camino, y Paquito me aclaró, eran maquetas. Y ahora digo, con mayor razón, parece un sueño, porque estas maquetas están iluminadas
de una manera poco natural, a mi parecer. No parece que se hayan salido a un camino de terracería de tierra, a una carretera de tierra, a filmar un camión desde afuera, sino que se nota cómo está cuidadosamente iluminado los árboles, el caminito, el camión. Es muy surrealista, muy onírico, y ahora que me dice Paquito que lo grabaron con maquetas, lo filmaron con maquetas, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Por eso, con razón, se ve irreal, y creo yo que eso le aporta muchísimo a la película. O sea, eso es lo que la hace que, para mi gusto, tenga un toque un poquito como de Apocalypse Now, que se siente como que los personajes están atrapados en una pesadilla. También pues la muerte de la niña es un momento muy impactante, o sea, muy, hijo de sobrecogedor. Creo yo, noto estos toques buñuelescos y también como muy de Luis Alcoriza, por ejemplo, en el personaje del candidato a diputado, que es un chorero que se la pasa dando discursos, pero que para todo que saca su pistola, ¿no? O sea, pues es pues creo yo, un personaje recurrente, ¿no? No es la primera vez que lo vemos. Y este personaje que violento, que para todo ya quiere sacar la pistola. El chofer también se me hace interesante el personaje porque está loco. Bueno, no sé si está loco, pero es como muy apegado a su madre, pero a la vez pues es como un chamaco, parece como un adolescente. También está el personaje el cojo, este, que es como un bufón, a mi parecer, como pareciera como si fuera el personaje gracioso, el personaje que me recuerda como esta carta del tarot, la carta del bufón, del loquillo, el que anda como vagando de manera errática. Entonces, todo este desfile de personajes tan locochones, para mí la película es una gran película. O sea, aunque haya sido de bajo presupuesto, eh, la película se estrenó en el Festival Internacional de Cannes. Hace rato iba yo a decir una barrabasada, iba yo a decir que Buñuel ganó la Palma de Oro por Los Olvidados, pero justo ahorita chequé el dato y no, ganó el premio a mejor director por Los Olvidados en el Festival de Cannes. Pero me parece interesantísimo que después de tanto éxito con Los Olvidados, después de tanto reconocimiento, haya regresado a México a hacer cine por encargo, cine alimenticio. Y esta película, digamos que Subida al Cielo, no es por encargo, pero pues sí fue la idea digamos, del financiador de la película, es decir, el poeta Manuel Alto Aguirre. Fue su idea, fue su proyecto, y se lo propuso a Buñuel. Es decir, me llama la atención algo que estábamos comentando Paquito y yo justamente hace rato, que fue una conversación que tuvo con nuestra productora ejecutiva Carolina González, de cómo un cineasta que ya era tan renombrado, muy joven, pero ya muy renombrado, todavía tenía problemas económicos. Paquito sabe mucho más que yo de estas anécdotas, entonces, por lo tanto, le cedo el micrófono para su segunda participación. Gracias, Fer. Sí, pues la producción de Subida al Cielo fue una experiencia tan surreal como la novela misma, como la historia misma de la película. De hecho, platicábamos, no sé si ya lo dijiste porque se me fue un poco el avión, pero cuando le estaba yo viendo por segunda vez, bueno, esta vez que la vi hace poco, mi esposa la empezó a ver como a la mitad, Carolina. Y cuando de repente se termina la película, y no voy a decir en qué, a lo mejor se las puedo dejar libre de spoilers, me pregunta, ¿y ahí se termina? Y le digo, sí, ahí termina.
ay, qué rara. Claro que yo la sentía normal, o sea, yo dije, pues sí, ahí acaba, no encontré conflicto, ¿no? Pero me puse a investigar y resulta que no pudieron firmar el final. No pudieron filmar el final porque se les acabó el dinero. Entonces, pues sí, tiene razón Carolina, no tiene final. Bueno, sí tiene un final. No es muy claro porque no hubo dinero para filmarlo. Lo que es peor, Buñuel dice que él tiene todos los guiones de sus películas excepto ese. Entonces no se acuerda cómo terminaba Su vida al cielo. Y dice en un párrafo, ese guión debe estar en la Cineteca, pero cuando escribieron ese libro, la Cineteca todavía no se quemaba. Entonces a mí se me hace que ya se perdió para siempre ese final. A diferencia de La Naranja Mecánica, que es una película que tiene un final cortado, porque el editor estadounidense decidió eliminar los capítulos finales de la novela en favor de un final más oscuro y que es el final que siguió Stanley Kubrick, porque es el final que leyó Stanley Kubrick. A diferencia de ese libro, pues esta película tuvo que conformarse con ese punto para cerrar la historia porque no había ya recursos. Ya les dije que al asistente de producción lo tenían de rehén en el hotel de Acapulco porque pues no podían pagar y ya no tenían con qué pagar. Alto Laguirre financió la película, pero no con su dinero, era dinero de su esposa. Entonces, pues era una maroma ahí que se hizo para poder terminar la película. Que José de la Colina y Tomás Pérez Turrent le preguntan a Buñuel en este libro que no me canso de recomendar, que es Prohibido asomarse al interior, que si él eligió el personaje del político por el parecido que tiene Miguel Donde a el presidente Miguel Alemán, que sí se parece. Y Buñuel dice, pues a lo mejor sí, o sea que en realidad no fue un acto muy consciente, pero que sí funciona, aun cuando él no quería hacer un mensaje político, pero dice que pues el mensaje político está, pero nada más en la secuencia en la que se enfrenta el candidato con el otro candidato y resulta que son igualitos los dos, o como dice Fernando, que todo el tiempo está sacando la pistola porque es un diputado charro, que es la figura del diputado charro, era súper común en esa época, hasta celebrada, pero que realmente Buñuel no quería hacer un statement político. Y bueno, pues así, sobre esa línea nos podemos clavar mucho, ¿no? También hay una secuencia en el cementerio que iban a pasar muchas cosas ahí y que Buñuel no pudo filmar porque el sindicato le dijo a las 2 tenemos que cerrar porque ya no se va a trabajar después de las 2. Y Buñuel dijo, oye, pero no tengo tiempo, tengo 3 días de rodaje. Pues no, no se puede, no se puede. Y dijo, ay, bueno, ya. Nada más filmó la entrada, que es en la entrada del ataúd al cementerio, y ahí cortó. Iba a haber mucho material ahí, iba a haber muchos momentos de ese tipo surrealista que nos gustan tanto, pero pues no ocurrieron. Y bueno, pues no he querido dar spoilers de la historia, pero sí quiero destacar que aparece otra vez Roberto Cobo. Roberto Cobo lo conoció en Los Olvidados, es el Jaibo, y era un gran actor. Sobre todo tenía la capacidad de hacer personajes antipáticos. No siempre, ¿no? Porque en El Lugar Sin Límites es un muy simpático, pero algunos de sus personajes más icónicos pues eran antipáticos. Él era una persona que bailaba, le decían creo que el Calambres, y entonces esa habilidad que tenía para el baile la utilizaba en su expresión corporal, y es un gran actor que le aportó también mucho a la historia, porque es el personaje más complicado. Por un lado,
es el hermano malvado, el hermano manipulador, el hermano gandaya, porque es el de en medio, es el estereotipo del hermano del medio, pero también es el más conciliador, él quiere agandallar, pero quiere mantener todo conciliado, entonces es tramposo, él quiere hacer cosas acá sucias, turbias, y las acaba haciendo con su hermano, pero siempre trata de conciliar. Hay un momento en el que el hermano mayor, no me acuerdo cómo se llama, le quiere quitar todo al Oliverio y le dice, no, 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 quedamos que los barcos eran para Oliverio. O sea que sí está en medio de entre ser un ojete y ser tampoco tan malo. Y eso se logra porque justamente la personalidad de de Roberto Cobo le permitía ese tipo de personajes. Ahora quiero aprovechar para mandar un saludo a mis sospechosos comunes. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar poniendo de su tiempo en este podcast que hacemos con tanto cariño. Para mí es muy especial porque es un trabajo duro, pero que nos llena de satisfacciones. Entonces, pues le quiero mandar un fuerte abrazo a Briseidi Torres, a Omar López, a Fernando Rivero, a Abraham González, a Isaac González, también nunca lo saludo y él también nos escucha y es buena gente. Él hasta conversa conmigo cuando nos vemos. Le mando muchos saludos también a a Víctor Domínguez, mi hermanito, y a Mario, que está en este momento haciendo travesuras, lo estoy viendo, abrió el refri porque se nos olvidó ponerle el candado, pero pues ahí está mi niño, se va a comer 1 kilo de salchichas si no me apuro, pero igual le dedico con mucho cariño este podcast a mi niño precioso, que es la iluminación de mi vida. Y le quiero también agradecer a Carolina, que es nuestra productora ejecutiva y que da su tiempo para que pueda yo estar aquí, que no es para menos, pero es difícil. Y bueno, pues le devuelvo el micrófono a Fernando para atender aquí a mi pequeño demonio de Tasmania que quiere comer salchichas. Tómala, Fer. Muchas gracias, Paquito. Pues qué interesante todo esto que nos comenta sobre su vida al cielo. Yo quisiera cerrar haciendo un comentario sobre Roberto Cobo. A mí me parece que el personaje que hace en esta película como Juan Grajales, en efecto es un villano y como dice Paquito, no es tan malo, no es tan malo como su otro hermano. Es el hermano de en medio, es conciliador, sí quiere agandallar, pero tampoco quiere dejar a Oliverio sin nada. Pero yo quisiera hacer el apunte que a mí me parece que su personaje, ese personaje de Juan, no es una calca, una copia del personaje de Jaibo. A mí realmente me parece impresionante cómo Roberto Cobo demuestra que puede ser otro villano o digamos otro antagonista o semi-antagonista, pero que no es una calca de Jaibo, ¿no? O sea, creo yo que la interpretación de Juan, del personaje de Juan, del hermano de Olivero, está muy matizada, está muy llena de otro tipo de gestos, otro tipo de su manera de comportarse que no diría yo, ahí está Jaibo de los olvidados. Pero bueno, yo con esto voy a despedir el programa, le voy a mandar un abrazo y un agradecimiento profundo a Carolina González Palazuelos, que es nuestra productora ejecutiva, que es la que nos brinda el recurso más importante del mundo, que es el tiempo para ponernos a hacer este podcast. Un abrazo y un agradecimiento profundo, por supuesto, a Paquito por todo este tiempo que le dedica al podcast. Sin él, este podcast no sería una realidad. Y un agradecimiento profundo, por supuesto, a usted que nos está escuchando debrayar sobre el cine. Yo soy Fernando Sefink y nos vemos hasta la próxima.
Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!